¿Sabías que algunos objetos en tu cocina pueden estar afectando más de lo que imaginas tu vida espiritual y tu relación con Dios? En la Biblia encontramos una advertencia clara en 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto nos muestra que lo que entra en nuestra casa y en nuestra mesa tiene un impacto más profundo del que solemos considerar. Hoy exploraremos 9 cosas que debes sacar de tu cocina según la Biblia. Desde ciertos alimentos que fueron señalados en las Escrituras hasta objetos que pueden traer influencias negativas. Veremos cómo estos elementos pueden estar afectando tu vida sin que te des cuenta. ¿Estás listo para descubrir qué cosas podrían estar alejándote de las bendiciones de Dios? No lo ignores, porque esto podría cambiar tu hogar y tu espiritualidad para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que tienes en tu cocina podría estar afectando tu vida espiritual? En la Biblia, Dios nos da principios claros sobre lo que debemos consumir y lo que debemos evitar, pero muchos cristianos pasan por alto estos detalles sin darse cuenta de su impacto. En Levítico 11 encontramos instrucciones específicas sobre los alimentos que el Señor considera puros e impuros. Y aunque algunos piensan que esto solo aplicaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la verdad es que estos principios reflejan algo mucho más profundo: la pureza de nuestra vida, la obediencia a Dios y la santidad en todo lo que hacemos, incluso en lo que comemos. Desde el principio, Dios estableció normas para su pueblo, no como restricciones sin sentido, sino como una forma de protegernos y bendecirnos. En Génesis 1:29 el Señor dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En este pasaje, Dios nos muestra que desde el principio su deseo era que consumiéramos lo que Él había diseñado para nuestro bienestar. Sin embargo, con el tiempo la humanidad se alejó de estos principios y comenzó a ingerir alimentos que no solo dañaban el cuerpo, sino que también afectaban el alma. Podría ser que algunos de los alimentos que guardas en tu cocina hoy sean una barrera para recibir la plenitud de la bendición de Dios. Jesús mismo advirtió que no todo lo que entra en el cuerpo lo contamina, sino lo que sale del corazón. Mateo 15:11. Sin embargo, esto no significa que todo sea beneficioso. En 1 Corintios 10:23, Pablo nos recuerda: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que, aunque el mundo nos dice que son normales, pueden estar afectando nuestra comunión con Dios, debilitando nuestra salud y alejándonos de la vida de santidad que Él nos ha llamado a vivir. Imagina por un momento que hay alimentos en tu cocina que, aunque parecen inofensivos, pueden estar desviándote de los planes de Dios. La historia de Daniel nos da una poderosa enseñanza sobre esto. Cuando él y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, se les ofreció la comida del rey, manjares que parecían exquisitos y abundantes. Sin embargo, Daniel decidió no contaminarse con esos alimentos y en su lugar pidió solo legumbres y agua. En Daniel 1:8 se nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué Daniel rechazó la comida del rey? Porque sabía que estaba dedicada a los dioses paganos, que contenía ingredientes prohibidos por la ley de Dios, y que aceptar esos alimentos significaba comprometer su fidelidad al Señor. Su determinación fue probada, pero al final Dios lo bendijo con sabiduría, salud y favor delante del rey. Esta historia nos muestra que lo que consumimos tiene un impacto en nuestra relación con Dios. Si estamos dispuestos a alinear nuestra alimentación con sus principios
experimentaremos su favor de una manera especial. Hoy en día muchos alimentos han sido alterados, manipulados e incluso consagrados a intereses que no honran a Dios. No se trata solo de lo físico, sino del principio espiritual que hay detrás. En la Biblia encontramos repetidas veces que Dios nos llama a discernir lo que entra en nuestro cuerpo. En Isaías 55:2 el Señor pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hay cosas que parecen alimento, pero que en realidad no nutren ni fortalecen. Uno de los mayores problemas en la alimentación moderna es el exceso de productos altamente procesados. Estos productos diseñados para satisfacer el paladar y generar dependencia han alejado a muchas personas de la alimentación natural que Dios nos dio. ¿No es interesante que en la antigüedad el pan era hecho con ingredientes simples y ahora está lleno de químicos y conservantes? ¿O que muchas bebidas son diseñadas para generar adicción en lugar de salud? Lo que comemos no solo afecta a nuestro cuerpo, sino nuestra energía, nuestra mente y nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios con claridad. La Biblia también nos advierte sobre los alimentos sacrificados a los ídolos. En 1 Corintios 8:7, Pablo menciona que algunos, por tener conciencia de los ídolos, comen alimentos sacrificados a ellos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aunque en nuestro tiempo no vemos sacrificios en templos paganos como en la antigüedad, la realidad es que muchos productos en el mercado tienen conexiones con prácticas que no honran a Dios. La pregunta es: ¿estamos siendo intencionales con lo que llevamos a nuestra mesa? Dios siempre ha llamado a su pueblo a ser diferente. En Éxodo 23:25 nos dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aquí vemos la promesa de que cuando servimos a Dios y seguimos sus principios, incluso nuestra alimentación será bendecida y nos protegerá de enfermedades. No se trata de seguir reglas religiosas, sino de vivir en la plenitud de la bendición que Dios quiere darnos. En el Nuevo Testamento, Pedro tuvo una visión en la que vio un lienzo descendiendo del cielo con toda clase de animales. Y escuchó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10:13. Al principio Pedro se resistió, porque muchos de esos animales eran considerados impuros según la ley de Moisés. Sin embargo, Dios le estaba enseñando un principio más grande: no llamar impuro a lo que él había limpiado. Algunos han usado este pasaje para argumentar que ya no importa lo que comemos, pero el contexto nos muestra que la visión tenía que ver con la inclusión de los gentiles en el plan de salvación, no con una aprobación indiscriminada de todo tipo de alimento. Si Dios nos ha dado discernimiento y entendimiento, ¿por qué seguir consumiendo cosas que nos dañan? Proverbios 23, 20, 21 nos advierte: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el glotón empobrecerán, y el sueño los hará vestir harapos. Esto nos habla de la importancia de la moderación y de no dejarnos llevar por los deseos del cuerpo. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo hizo con ingredientes básicos y naturales, mostrando que la verdadera provisión de Dios es suficiente. No necesitamos recurrir a lo artificial ni a lo que el mundo dice que es bueno. Dios nos ha dado todo lo necesario para una vida plena, pero depende de nosotros obedecer sus principios. Es momento de examinar nuestra cocina y preguntarnos: ¿estoy honrando a Dios con lo que consumo? ¿Estoy permitiendo que la cultura dicte mi alimentación en lugar de los principios bíblicos? Si queremos experimentar la plenitud de la bendición de Dios, debemos estar dispuestos a rendirle todo, incluso lo que hay en nuestra mesa. En 1 Corintios 10:31 se nos dice:
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que cada decisión, incluso lo que guardamos en nuestra despensa, sea para su gloria. Dios nos llama a vivir en santidad, en obediencia y en plenitud. Si alineamos nuestra alimentación con sus principios, veremos su favor manifestarse en nuestra salud, en nuestra paz y en nuestra comunión con Él. No se trata de reglas, sino de amor, de confianza y de recibir lo mejor que nuestro Padre tiene para nosotros. Desde el principio de los tiempos, Dios ha enseñado a su pueblo que no todo lo que está a su alcance debe ser tomado como propio. En Deuteronomio 7:26 encontramos una advertencia clara. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este versículo no se limita aquí a objetos relacionados con la idolatría evidente, sino a todo aquello que por su origen o propósito puede traer contaminación espiritual al hogar. En la cocina, el lugar donde se prepara el alimento que sostiene el cuerpo y fortalece la vida, esto cobra una importancia aún mayor. No se trata solo de lo que se come, sino también de lo que se permite entrar en ese espacio, de los objetos que se usan sin discernimiento y de los elementos que pueden convertirse en una puerta abierta a influencias que van en contra de la voluntad de Dios. En la Biblia hay numerosos ejemplos de cómo ciertos objetos dentro del hogar podían traer consecuencias espirituales. En Josué 7, Acán tomó lo que estaba prohibido, escondiéndolo en su tienda, y esto provocó la derrota de Israel en la batalla contra Jai. Dios le reveló a Josué que el problema no era la fuerza del enemigo, sino la contaminación dentro del campamento. Solo cuando el objeto maldito fue removido, la nación pudo volver a caminar en victoria. Lo mismo sucede en el hogar. Hay elementos que impiden la bendición de Dios. Cosas que parecen inofensivas, pero que en realidad son una trampa. En la cocina este principio se aplica a utensilios, imágenes, símbolos y artefactos que, aunque comunes en muchos hogares, pueden estar vinculados a prácticas ajenas a la fe o a influencias que desagradan al Señor. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nada ni con nadie. En Éxodo 20, 3-5 se establece claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Aunque muchos cristianos no tienen ídolos evidentes en sus hogares, hay símbolos y objetos que han sido adoptados sin un verdadero conocimiento de su origen. En la cocina, algunos elementos de decoración, figuras de ciertas culturas, amuletos de protección y artículos heredados pueden ser portadores de influencias espirituales que afectan la paz y la armonía del hogar. No es necesario que alguien les rinda culto abiertamente. Basta con que estén presentes para que actúen como una conexión con aquello que no proviene de Dios. El libro de Hechos nos muestra un episodio clave sobre la importancia de deshacerse de objetos que no glorifican a Dios. En Hechos 19:19, después de ver el poder del Evangelio, muchos creyentes llevaron sus libros de magia y los quemaron públicamente, reconociendo que su presencia representaba una atadura espiritual. Esto nos recuerda que hay cosas que deben ser eliminadas completamente, sin dar lugar a dudas o concesiones. No basta con ignorarlas o dejarlas almacenadas en un rincón de la cocina. Deben ser removidas sin reserva. En Oseas 4:6 Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia sobre el impacto espiritual de ciertos objetos en el hogar no exime de sus consecuencias. En la cocina, los utensilios y adornos
que han sido consagrados a otras creencias, pueden actuar como un punto de contacto con influencias espirituales ajenas a la fe en Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que los utensilios del tabernáculo fueran consagrados únicamente para su servicio, dejando claro que los objetos pueden ser apartados para lo santo o para lo profano. En 2 Timoteo 2:20, 21, Pablo utiliza esta misma imagen al decir que en una casa hay vasos de honra y de deshonra y que el creyente debe limpiarse de lo que es indigno para ser instrumento útil en las manos de Dios. La presencia de objetos espiritualmente contaminados en la cocina puede manifestarse de diversas maneras. En algunas ocasiones pueden generar una atmósfera de pesadez, discusiones recurrentes o incluso enfermedades que parecen no tener explicación. En otros casos pueden ser la causa de bloqueos financieros o de la sensación de estancamiento en el hogar. En Zacarías 5, 1-4 se describe una visión en la que un rollo volador entra en las casas de los que roban y juran falsamente, trayendo juicio sobre ellas. Este pasaje nos recuerda que lo que está dentro del hogar tiene consecuencias, que no es posible vivir en obediencia a Dios mientras se permite la permanencia de lo que Él ha ordenado desechar. En el libro de Jueces nos narra la historia de Micaías, un hombre que tomó plata, hizo una imagen tallada y estableció su propio lugar de adoración. En Jueces 17:6 se dice que en esos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto nos muestra cómo la falta de discernimiento llevó a que incluso quienes creían estar honrando a Dios cayeran en prácticas ajenas a su voluntad. Hoy, la idolatría no siempre se presenta en la forma de estatuas o templos, sino en pequeñas concesiones, en objetos que se mantienen en el hogar bajo la excusa de ser inofensivos o de tener un valor sentimental. Sin embargo, Dios no ha cambiado y su llamado sigue siendo el mismo. Limpiaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52:11. El Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esto se aplica a cada área del hogar, incluyendo la cocina. Los objetos que se utilizan diariamente deben ser examinados a la luz de la palabra de Dios, porque aquello con lo que se tiene contacto constante puede influir en la vida espiritual. En 1 Corintios 5:7, Pablo exhorta a limpiar la levadura vieja para hacer una nueva masa, refiriéndose a la necesidad de eliminar todo aquello que corrompe. Este principio puede aplicarse también a lo que se encuentra en la cocina, asegurando que no haya elementos que, aunque parezcan insignificantes, estén afectando el ambiente espiritual del hogar. Dios prometió a su pueblo que si obedecían su voz y guardaban sus mandamientos, serían bendecidos en todo lo que hicieran. En Deuteronomio 28:12 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto incluye la protección y la provisión en el hogar. Cuando el enemigo no encuentra lugar en una casa, no tiene poder para operar en ella. Por esta razón, es fundamental examinar con detenimiento lo que se encuentra en la cocina y remover cualquier cosa que no glorifique a Dios. En 2 Reyes 23, el rey Josías hizo una reforma radical al descubrir que su pueblo había estado en desobediencia. No solo eliminó los ídolos evidentes, sino que también destruyó cualquier objeto asociado a la adoración falsa, asegurándose de que no quedara rastro de lo que había contaminado la nación. Este es el nivel de determinación que se necesita cuando se trata de limpiar el hogar de influencias espirituales negativas. No se trata de superstición ni de exageración, sino de obediencia y reverencia a la santidad de Dios. En Hechos 17:30 se declara que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Una vez que se recibe el conocimiento sobre lo que puede estar afectando el hogar, la decisión correcta es actuar. La cocina, como parte fundamental del hogar, debe ser un lugar donde la presencia de Dios habite, donde la paz y la bendición sean evidentes. Al remover todo aquello que no glorifica al Señor, se abre la puerta a una atmósfera de comunión, provisión y protección divina. Dios es un Dios de orden y esto se refleja en cada aspecto de la vida del creyente. Desde la creación estableció un diseño en el que cada cosa tenía su lugar, y al observar su obra se puede ver que nada fue hecho al azar ni colocado sin propósito. En Génesis 1, al final de cada día, Dios vio que todo lo que había creado era bueno, porque estaba en perfecta armonía. Sin embargo, cuando el pecado entró en el mundo, el desorden comenzó a manifestarse en todas las áreas de la vida humana. Desde la desobediencia de Adán y Eva hasta la confusión en la Torre de Babel, la ruptura con el diseño divino siempre trajo consecuencias. En el hogar, el desorden no es solo una cuestión de apariencia o comodidad, sino un reflejo del estado interior de quienes lo habitan. En 1 Corintios 14:33 se afirma que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Esta verdad es fundamental al hablar del ambiente en el que se desarrolla la vida cotidiana. Cuando la cocina se convierte en un lugar caótico, donde la acumulación de cosas innecesarias y la falta de administración reinan, es inevitable que esto afecte otras áreas. En las Escrituras, la mayordomía es un principio clave, que se aplica no solo a los recursos materiales, sino también a la manera en que se organiza y administra lo que Dios ha provisto. Jesús enseñó sobre esto en la parábola de los talentos, donde el siervo que fue negligente con lo que recibió terminó perdiéndolo todo. En Lucas 16:10 se declara que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. La forma en que se maneja un espacio tan importante como la cocina dice mucho sobre la disposición del corazón para recibir las bendiciones del Señor. En Proverbios 24, 3-4 se menciona que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Este principio muestra que el hogar no se sostiene solo con buenas intenciones, sino con acciones concretas que reflejen un espíritu de orden y propósito. En el tabernáculo Dios dio instrucciones detalladas sobre la disposición de cada elemento, mostrando que cada objeto tenía un propósito específico y debía colocarse en el lugar correcto. En Éxodo 40:16 se dice que Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le mandó. Y cuando la obra estuvo terminada, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Este detalle no es menor, porque demuestra que cuando algo está dispuesto en orden, la presencia de Dios puede habitar allí. En el Nuevo Testamento Jesús también enseñó la importancia de la organización. En la alimentación de los 5,000, antes de realizar el milagro, mandó a que la multitud se sentara en grupos sobre la hierba. En Marcos 6:39-40 se menciona que lo hicieron por grupos de 100 y de 50, lo que muestra que antes de la provisión sobrenatural hubo un orden establecido. Este detalle revela que Dios obra en ambientes donde hay estructura, donde las cosas no están amontonadas sin propósito, sino alineadas con un diseño. En Eclesiastés 3:1 se declara que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En la cocina, el desorden muchas veces no solo es físico, sino también un reflejo de una vida donde las prioridades no han sido establecidas correctamente. Cuando las responsabilidades se acumulan y la falta de administración se hace evidente, es fácil que el estrés y la ansiedad dominen. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Sin embargo, la paz no se experimenta plenamente en medio del caos.
sino cuando hay un ambiente que facilita la armonía y la comunión con el Señor. En el Antiguo Testamento, Nehemías fue usado por Dios para restaurar los muros de Jerusalén que estaban en ruina. Antes de reconstruir fue necesario remover los escombros y limpiar lo que estorbaba. En Nehemías 4:10, el pueblo se quejó diciendo que había demasiado escombro y que no podían edificar. Esto ilustra lo que sucede en la vida diaria cuando el desorden se acumula, impide avanzar y desgasta la fuerza. En la cocina, cuando hay cosas innecesarias ocupando espacio, la funcionalidad del lugar se ve afectada. Y lo que debería ser un sitio de provisión y bendición se convierte en una carga. En 2 Reyes 4 se narra la historia de una viuda que estaba a punto de perderlo todo y el profeta Eliseo le preguntó qué tenía en casa. Su respuesta fue que solo poseía una vasija de aceite. Con ese poco recurso, Dios hizo un milagro de multiplicación. Pero hubo un detalle crucial en la instrucción. Debía pedir vasijas vacías y en buen estado para que el aceite pudiera ser derramado. Si hubiese usado recipientes sucios o rotos, la provisión se habría desperdiciado. Este principio espiritual sigue vigente. Cuando el espacio está saturado con cosas que no tienen propósito, no hay lugar para recibir lo nuevo de Dios. En Hebreos 12:1 se habla de la importancia de despojarse de todo peso que estorba. Esto no solo aplica al pecado, sino también a todo aquello que impide avanzar con libertad. En la cocina, mantener objetos rotos, utensilios que ya no cumplen su función o elementos acumulados sin uso, es una forma de retener lo que debería ser soltado. En Levítico 26:10, Dios prometió a su pueblo que tendrían que sacar lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Este principio revela que aferrarse a lo innecesario puede ser un obstáculo para recibir mayor provisión y bendición. En el Evangelio de Mateo, Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 fueron prudentes y 5 insensatas. La diferencia no estuvo en el deseo de encontrarse con el esposo, sino en la preparación. Las prudentes tenían suficiente aceite y sus lámparas estaban listas, mientras que las insensatas descuidaron su provisión. Este relato deja ver que la preparación es clave en la vida del creyente. Un hogar en orden refleja un corazón dispuesto, una vida alineada con los principios de Dios. En Lucas 10, cuando Jesús visitó la casa de Marta y María, Marta estaba afanada con muchos quehaceres, mientras que María se sentó a los pies del Maestro para escuchar su palabra. Jesús no condenó el servicio de Marta, pero sí señaló que María había escogido la mejor parte. Esto muestra que hay momentos para todo, pero si las preocupaciones del día a día consumen el tiempo de comunión con Dios, algo está fuera de lugar. En la cocina, cuando el desorden se convierte en una fuente de estrés constante, puede desviar la atención de lo verdaderamente importante. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esta invitación muestra que Dios desea tener comunión con su pueblo, que quiere ser parte de cada aspecto de la vida cotidiana. La cena en la cultura bíblica era un acto de intimidad, un momento donde se compartía no solo alimento, sino también conversación y conexión. Si la cocina es un lugar de caos, si en vez de ser un espacio de bendición se ha convertido en un punto de tensión, es necesario hacer cambios. Dios quiere habitar en hogares donde su paz sea evidente, donde el orden refleje su presencia y donde cada cosa tenga su lugar conforme a su propósito. En Isaías 32:18 se promete que el pueblo de Dios habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Este es el diseño divino para cada familia y es responsabilidad de cada creyente alinearse con este principio
asegurando que su hogar, incluyendo la cocina, sea un reflejo de la sabiduría y la mayordomía que Dios ha establecido. En la Biblia Dios estableció que algunos objetos podían ser consagrados para su gloria, mientras que otros, por su uso o propósito, debían ser destruidos para evitar que contaminaran al pueblo. En el Antiguo Testamento todo lo que se usaba en el tabernáculo tenía que ser apartado exclusivamente para el servicio de Dios. En Éxodo 30:29, el Señor ordenó que los utensilios fueran ungidos y santificados para que fueran considerados santos. Esto muestra que los objetos no son neutros, sino que pueden ser dedicados para el bien o para el mal. Si en el templo de Dios cada elemento tenía un propósito sagrado, ¿por qué no habría de aplicarse este principio en el hogar, que es el primer lugar donde se refleja la gloria del Señor? En la cocina, los recipientes y utensilios que se utilizan a diario no son solo herramientas para preparar alimentos. Son elementos que entran en contacto con lo que sostiene el cuerpo y por lo tanto pueden influir en la atmósfera espiritual del hogar. En Levítico 6:28, Dios estableció que los recipientes usados en las ofrendas debían ser tratados de una manera especial. Si eran de barro, debían ser quebrados. Si eran de bronce, lavados y purificados con fuego. Esto no era un simple ritual, sino un recordatorio de que lo que contenía algo sagrado no podía mezclarse con lo impuro. Así como en el tabernáculo se exigía limpieza y pureza, el creyente debe evaluar si en su hogar hay objetos que, por su origen o propósito, necesitan ser removidos. En los tiempos de Jesús, los fariseos estaban obsesionados con los rituales de limpieza de los utensilios, pero ignoraban lo más importante, la pureza del corazón. En Marcos 7:8 Jesús les dijo: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos, y hacéis muchas otras cosas semejantes. No se trataba solo de lavar un objeto físicamente, sino de entender que la contaminación verdadera no venía del exterior, sino de lo que se permitía entrar en el corazón. Sin embargo, esto no significaba que los objetos no tuvieran importancia. En Hechos 10, Pedro tuvo una visión en la que un lienzo descendía con toda clase de animales impuros. Y Dios le dijo que no llamara impuro lo que él había limpiado. Esta enseñanza fue una revelación sobre la salvación de los gentiles, pero también muestra un principio clave. Lo que Dios aparta para su propósito es santo, y lo que está contaminado no debe permanecer en el pueblo de Dios. En la casa de un creyente, todo debe reflejar la santidad de Dios, incluyendo lo que se usa para preparar los alimentos. En Deuteronomio 7:25-26, el Señor advirtió a su pueblo que no trajeran a sus sasopua, de acá, imágenes talladas ni objetos consagrados a los ídolos, porque al hacerlo se convertirían en anatema. Aunque hoy en día muchos no tienen estatuas de dioses paganos en su cocina, hay elementos que han sido diseñados con símbolos ocultos, que han sido fabricados bajo influencias espirituales contrarias a la fe, o que incluso provienen de prácticas ajenas a la voluntad de Dios. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios les ordenó que destruyeran por completo todo lo que los pueblos paganos habían usado en sus rituales, porque incluso los objetos podían traer contaminación. En Josué 6, después de la conquista de Jericó, Dios dio instrucciones precisas sobre qué debían hacer con los objetos de la ciudad. Todo el oro, la plata y los utensilios debían ser apartados para el tesoro del Señor, pero lo demás debía ser destruido. Acán desobedeció y escondió un manto babilónico, plata y un lingote de oro en su tienda, lo que provocó que Israel fuera derrotado en la siguiente batalla. Cuando Josué clamó a Dios, la respuesta fue clara. Había anatema en medio del pueblo, y hasta que no se eliminara, la presencia del Señor no estaría con ellos.
Este episodio muestra que lo que se guarda en el hogar no es inofensivo, sino que puede atraer consecuencias espirituales. En el libro de Hechos, cuando los nuevos creyentes en Éfeso se dieron cuenta de que algunos de sus objetos estaban relacionados con prácticas ocultas, tomaron una decisión radical. En Hechos 19:19 se menciona que muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. No los vendieron, no los regalaron, sino que los destruyeron para asegurarse de que no tuvieran más influencia en sus vidas. Sí, en la Biblia hay ejemplos claros de que ciertos objetos pueden ser un obstáculo para la presencia de Dios. ¿Qué se debería hacer en el hogar cuando se identifican elementos que no honran al Señor? En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, una de las primeras señales era la contaminación de los utensilios del templo. En 2 Crónicas 29:16, cuando el rey Ezequías inició una reforma espiritual, los sacerdotes tuvieron que sacar toda la inmundicia del santuario y purificarlo antes de que la presencia de Dios pudiera habitar en él nuevamente. Si en la casa de Dios se requería limpieza, ¿por qué sería diferente en el hogar de un creyente? En Daniel 5, Belsasar, rey de Babilonia, cometió un grave error. Usó los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber vino en un banquete pagano, profanando lo que había sido apartado para Dios. Esa misma noche apareció una mano que escribió en la pared un mensaje de juicio y su reino cayó. Esto demuestra que lo que ha sido consagrado para un propósito no debe ser utilizado de manera incorrecta. En la cocina, esto puede reflejarse en el uso de objetos que han estado dedicados a prácticas contrarias a la fe o en la falta de discernimiento sobre lo que se permite entrar en el hogar. En 2 Timoteo 2:20-21, Pablo hace una comparación entre los vasos de una casa. Algunos son de oro y plata, otros de madera y barro. Unos son para honra y otros para deshonra. Luego añade que quien se limpia de lo que es indigno será un vaso para honra, santificado y útil para el Señor. Si un creyente es llamado a ser un vaso de honra, no puede ignorar que los objetos en su hogar también deben estar alineados con ese llamado. En Ageo 2:12-13, el profeta hace una pregunta interesante sobre la santidad y la contaminación. Si algo santo toca un objeto común, no lo santifica automáticamente. Pero si algo impuro toca lo santo, lo contamina. Este principio espiritual es una advertencia sobre la necesidad de discernir qué elementos se mantienen en el hogar y cómo pueden afectar la atmósfera espiritual. En el Salmo 24, 3-4, se plantea una pregunta fundamental. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. La limpieza que Dios demanda no es solo interior, sino que debe reflejarse en cada aspecto de la vida, incluyendo lo que se usa a diario. En la enseñanza de Jesús sobre la levadura, se advierte que un poco de levadura leuda toda la masa. En 1 Corintios 5:7, Pablo retoma esta imagen y exhorta a los creyentes a limpiar la levadura vieja para hacer una nueva masa. Si algo pequeño puede afectar el todo, no se puede ignorar la importancia de examinar cada detalle del hogar y asegurarse de que lo que está presente sea digno de la presencia de Dios. Dios ha llamado a su pueblo a la santidad, a vivir de una manera diferente al mundo, reflejando su gloria en cada área. En Romanos 12:2 se exhorta a no conformarse a este siglo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento. Esto implica ser conscientes de lo que se permite entrar en el hogar, asegurándose de que cada cosa cumpla un propósito que honre al Señor. Al hacer esto, la presencia de Dios se manifestará de una manera más poderosa, trayendo bendición y protección a quienes han decidido consagrar cada aspecto de sus vidas a Él. En la Escritura, Dios ha revelado principios claros sobre el dominio propio
y la importancia de no ser esclavos de los deseos del cuerpo. En Filipenses 3:19 se advierte sobre aquellos cuyo Dios es su vientre, cuya gloria está en su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Esta declaración es contundente porque expone cómo el apetito descontrolado puede convertirse en un ídolo, una fuerza que domina la voluntad y aleja del propósito divino. Desde el principio, el enemigo ha utilizado el deseo por la comida como una herramienta de engaño y caída. En el Edén fue a través del fruto prohibido que la humanidad fue tentada. En Génesis 3:6 se describe cómo la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. La seducción de lo prohibido operó en el área del apetito, mostrando que el deseo por lo material puede llevar a la desobediencia y a la separación de Dios. En la historia de Esaú se encuentra otro ejemplo del peligro de ceder ante los impulsos del cuerpo. En Génesis 25, 29 a 34, se relata cómo vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Su necesidad era real. Tenía hambre y en su desesperación entregó su derecho de nacimiento por algo que solo satisfizo un deseo momentáneo. El hambre de un instante lo llevó a perder una bendición eterna. Hebreos 12, 16 a 17 advierte sobre este tipo de comportamiento, señalando que Esaú, después de haber despreciado su bendición, buscó con lágrimas recuperar lo que había perdido, pero ya era demasiado tarde. Este pasaje es una advertencia sobre la falta de dominio propio, sobre cómo el deseo inmediato puede llevar a decisiones con consecuencias irreversibles. En el desierto, el pueblo de Israel también cayó en la trampa de la glotonería. En Números 11 se describe cómo comenzaron a quejarse de la provisión de maná, recordando con nostalgia los alimentos de Egipto, los pescados, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. A pesar de que Dios les había dado un alimento celestial, su insatisfacción los llevó a codiciar carne, despreciando lo que el Señor había provisto. Dios respondió concediéndoles su deseo, enviándoles codornices en tal cantidad que llegaron a aborrecerlas. Sin embargo, la Escritura dice que mientras aún tenían la carne en sus bocas, la ira del Señor se encendió contra ellos y muchos murieron a causa de su glotonería. En Proverbios 23, 1 a 3, se exhorta a tener cuidado al sentarse a la mesa de un gobernante, a considerar bien lo que se tiene delante y a poner cuchillo a la garganta si se es dado a la glotonería. Esta metáfora muestra la seriedad del dominio propio en el área de la alimentación. No se trata solo de lo que se come, sino de la actitud con la que se consume. En el mismo capítulo, en los versículos 20 a 21, se advierte contra la compañía de los bebedores de vino y de los comedores de carne, afirmando que el glotón y el borracho empobrecerán y que el sueño los vestirá de harapos. Esto demuestra que el exceso no solo afecta el cuerpo, sino también la vida en general, llevándola a la ruina. En primera a los Corintios 6, 12 a 13, Pablo declara que aunque todas las cosas son lícitas, no todas convienen, y que aunque algo sea permitido, no se debe ser dominado por ello. Luego añade que los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero que Dios destruirá ambos. Esta enseñanza enfatiza que el creyente no debe ser esclavo de sus deseos, sino que debe vivir en el equilibrio que Dios ha establecido. En el mismo capítulo, en el versículo 19, se recuerda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto debe ser cuidado y honrado como tal. En el libro de Daniel se encuentra una poderosa enseñanza sobre la disciplina en la alimentación. Cuando él y sus compañeros fueron llevados a Babilonia, se les ofreció la comida del rey, que era abundante y lujosa. Sin embargo,
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esos alimentos y pidió que solo les dieran legumbres y agua. En Daniel 1:15 se describe como al cabo de 10 días su aspecto era mejor y estaban más robustos que los jóvenes que comían los manjares del rey. Esto demuestra que el dominio propio en la alimentación trae consigo beneficios no solo espirituales, sino también físicos. En Lucas 4, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, la primera estrategia del enemigo fue incitarlo a convertir las piedras en pan. Satanás sabía que después de 40 días de ayuno, el hambre era una necesidad legítima. Sin embargo, Jesús respondió con las palabras de Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto enseñó que la vida no depende únicamente del alimento físico, sino de la comunión con el Padre. Su respuesta revela que el enemigo busca usar las necesidades naturales para generar dependencia en lo material y alejar al creyente de lo eterno. En Isaías 55:12 se pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esto refleja la realidad de aquellos que buscan satisfacción en el exceso, en el consumo desmedido, sin darse cuenta de que solo Dios puede llenar verdaderamente el alma. En Eclesiastés 6:7 se dice que todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su alma no se sacia. Estas palabras exponen la futilidad de una vida enfocada únicamente en los deseos del cuerpo, en la búsqueda de placer sin límites. En Romanos 13:14 se exhorta a vestirse del Señor Jesucristo y a no proveer para los deseos de la carne. Esta instrucción deja claro que el dominio propio es una decisión consciente, un acto de obediencia que requiere esfuerzo y determinación. En Gálatas 5:22-23 se menciona el fruto del Espíritu, entre los cuales se encuentra el dominio propio, lo que indica que esta cualidad no es producto de la fuerza de voluntad humana, sino de una vida guiada por Dios. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice que está a la puerta y llama, y que si alguien oye su voz y abre la puerta, entrará y cenará con él. Esta imagen muestra que la verdadera comunión con Dios se da en la intimidad, en la relación personal, que se refleja incluso en los actos cotidianos, como compartir una comida. En 1 Corintios 10:31, Pablo concluye con una exhortación clave: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El creyente ha sido llamado a vivir en equilibrio, en obediencia y en santidad, reflejando la gloria de Dios en cada área de su vida. La comida es una bendición, un regalo divino que debe ser recibido con gratitud y administrado con sabiduría. Cuando se entiende que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que cada decisión tiene un impacto espiritual, se hace evidente la necesidad de honrar a Dios en todo, incluyendo la manera en que se come. La disciplina en la alimentación no es una carga, sino una invitación a vivir en plenitud, en libertad y en la abundancia verdadera que solo Dios puede dar. Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo a apartar lo santo de lo profano, a distinguir entre lo que edifica y lo que contamina, a consagrar todo aspecto de la vida a su voluntad. En el Antiguo Testamento, la santificación no se limitaba al templo, sino que se extendía a las casas, a las vestiduras, a los objetos de uso diario. En Éxodo 49, el Señor ordenó que se ungiera el tabernáculo y todo lo que había en él para que fuera santo. Lo mismo se aplicaba a los hogares del pueblo de Israel, donde cada espacio debía reflejar la presencia y la autoridad de Dios. En la cocina, el lugar donde se preparan los alimentos que sostienen la vida, este principio cobra una importancia aún mayor. No basta con retirar lo que es impuro. Es necesario establecer un ambiente de bendición, asegurando
que lo que se encuentra en ese espacio glorifique al Señor y sea un canal de provisión divina. En Deuteronomio 28 se revela una promesa de bendición para aquellos que obedecen la voz de Dios. Se dice que serán benditos en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de su vientre, el fruto de su tierra y el fruto de su ganado. También se menciona que serán benditas su canasta y su arteza de amasar. Este detalle muestra que la provisión no es solo un asunto de trabajo y esfuerzo humano, sino que está directamente ligada a la obediencia y la consagración a Dios. Cuando se permite que el Señor reine en la cocina, su bendición se manifiesta en la provisión, en la abundancia y en la paz que llena el hogar. En la Biblia, la cocina no es solo un lugar físico, sino un símbolo de comunión y provisión. En Génesis 18, cuando 3 varones visitaron a Abraham, él les preparó pan y les sirvió una comida bajo el árbol. Fue en ese momento de hospitalidad y alimento que Dios le confirmó la promesa de un hijo. Este pasaje muestra que la cocina puede ser un espacio donde se reciben promesas divinas, donde Dios habla y manifiesta su propósito. En el Nuevo Testamento, Jesús se reveló a los discípulos en el camino a Emaús cuando partió el pan. Antes de ese momento, sus ojos estaban velados, pero al sentarse a la mesa y compartir el alimento, reconocieron al Señor. Este detalle demuestra que la presencia de Dios se manifiesta de manera especial en los momentos de comunión en torno a la comida. En Proverbios 3, 9 a 10 se nos exhorta a honrar al Señor con los bienes y con las primicias de toda cosecha, asegurando que los graneros se llenarán con abundancia. Este principio sigue vigente, pues la forma en que se administra la provisión refleja el corazón delante de Dios. La cocina no debe ser un lugar donde reine la escasez, la desorganización o la falta de gratitud, sino un sitio donde cada alimento sea recibido como un regalo divino y donde la mayordomía sea ejercida con responsabilidad. En 1 Reyes 17 se narra la historia de la viuda de Sarepta, quien solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Cuando Elías llegó a su casa y le pidió que le hiciera una torta, ella respondió que apenas tenía lo suficiente para una última comida antes de morir de hambre junto con su hijo. Sin embargo, el profeta le aseguró que si obedecía la palabra del Señor, la harina no escasearía ni el aceite se acabaría. La provisión milagrosa ocurrió cuando la mujer decidió confiar en Dios y poner lo poco que tenía en sus manos. Este relato revela que la provisión en el hogar no depende solo de la cantidad de recursos, sino de la obediencia y la fe. Cuando la cocina es un espacio consagrado a Dios, su provisión nunca faltará. En el Salmo 34, 10 se dice que los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Esta promesa no es solo una declaración espiritual, sino una realidad que se manifiesta en la vida diaria. Cuando se establece el orden divino en el hogar, cuando se elimina lo que no edifica y se permite que Dios sea el centro, la provisión fluye de manera sobrenatural. En el desierto, el pueblo de Israel no sembró ni cosechó, pero nunca le faltó alimento. El maná descendía cada día como una señal de la fidelidad de Dios, enseñando que la verdadera fuente de sustento no es la fuerza humana, sino la provisión divina. En Juan 6, Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a una multitud. Antes de hacer el milagro, tomó los alimentos, dio gracias y los bendijo. Este acto revela que el alimento debe ser recibido con gratitud y consagrado a Dios. En muchas ocasiones, la falta de provisión no está en la cantidad de recursos sanos, sino en la actitud con la que se manejan. En 1 Timoteo 4, 4 a 5, se nos dice que todo lo que Dios creó es bueno y que nada debe ser rechazado si se recibe con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Este principio muestra que la cocina no solo debe ser un lugar de preparación de alimentos,
sino un espacio donde la gratitud y la consagración sean parte del diario vivir. En la casa de Dios el altar era el lugar donde se ofrecían sacrificios y donde el pueblo presentaba sus ofrendas. En Ezequiel 44:23 se instruye a los sacerdotes a enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Este principio debe aplicarse en el hogar, asegurándose de que todo lo que se encuentra en la cocina esté alineado con los principios divinos. En Malaquías 3:10, el Señor desafía a su pueblo a probarlo en fidelidad, trayendo los diezmos y ofrendas a su casa, con la promesa de que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Cuando se honra a Dios con la provisión, su bendición fluye sin limitaciones. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva se reunía en las casas para partir el pan y compartir con sencillez de corazón. En Hechos 2:46 a 47 se menciona que comían juntos con alegría, alabando a Dios, y que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Este pasaje muestra que la cocina no solo es un lugar de provisión física, sino un punto de conexión con otros, un espacio donde la hospitalidad y el amor deben reflejar la presencia de Dios. En Hebreos 13:2 se exhorta a no olvidar la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este llamado es una invitación a ver la cocina no solo como un sitio de preparación de alimentos, sino como un altar de servicio y amor hacia los demás. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta imagen muestra la importancia de la comunión con Dios en la mesa, el valor de invitar al Señor a ser parte de cada aspecto de la vida cotidiana. La cocina no es un lugar aislado de la vida espiritual, sino un espacio donde se pueden experimentar la presencia y la provisión de Dios de manera tangible. En Lucas 10, cuando Jesús visitó la casa de Marta y María, Marta estaba preocupada por los quehaceres, mientras María se sentó a los pies del Maestro para escucharlo. Jesús le dijo que María había escogido la mejor parte. Esto muestra que el afán por las tareas diarias no debe desviar la atención de lo más importante, la relación con Dios. La cocina puede ser un lugar de bendición, pero si se convierte en un espacio de afán y preocupación, se pierde su verdadero propósito. Dios ha diseñado el hogar como un reflejo de su gloria, un lugar donde su paz y provisión deben reinar. Cuando la cocina es un espacio consagrado a Él, cuando se eliminan las cosas que no edifican y se establece un ambiente de gratitud y orden, su presencia se manifiesta de manera poderosa. En cada alimento preparado, en cada cena compartida, en cada momento de provisión, Dios está presente, recordando que Él es el proveedor y sustentador de todas las cosas. Desde tiempos antiguos, Dios ha usado el alimento y el hogar como escenarios de revelación, corrección y bendición. La cocina no es un espacio cualquiera, sino un lugar donde se manifiestan principios espirituales profundos, donde se ejercita la obediencia, donde se refleja la mayordomía y donde se cultiva la gratitud. A lo largo de las Escrituras se encuentran momentos en los que la provisión de Dios transforma no solo la vida de una persona, sino el destino de una nación. El pan caído del cielo en el desierto, la harina y el aceite que nunca escasearon en la casa de la viuda, la multiplicación de los panes y los peces en las manos de Jesús. Todo esto demuestra que la cocina es más que un sitio de preparación de alimentos. Es un altar donde se expresa fe o incredulidad, orden o caos, gratitud
o insatisfacción. Dios ha sido intencional en cada detalle de la vida humana y lo que sucede en el hogar no es un asunto menor. En Proverbios 15:17 se dice que es mejor comer un plato de verduras donde hay amor que un festín donde hay odio. Esto demuestra que el valor de la cocina no está solo en lo que se consume, sino en el ambiente espiritual que se construye en ese espacio. La comida puede ser un vínculo de unidad o una fuente de discordia, puede ser un reflejo de contentamiento o de un corazón insaciable. Es ahí donde se revela la verdadera naturaleza de cada hogar. En el libro de Job, cuando Satanás desafió la fidelidad de este hombre justo, una de las primeras áreas en ser golpeada fue su provisión. Su ganado, sus cultivos, todo lo que sustentaba su casa fue destruido en un solo día. Esto demuestra que la provisión material es un área donde el enemigo busca atacar porque sabe que el hambre y la escasez pueden ser armas poderosas para sembrar desesperación, ansiedad y desconfianza en Dios. Sin embargo, Job no permitió que la falta de recursos afectara su integridad. Y al final Dios lo restauró con el doble de lo que había perdido. En Lucas 24, después de la resurrección, Jesús caminó con 2 de sus discípulos en el camino a Emaús, pero ellos no lo reconocieron. Solo cuando se sentaron a la mesa y él partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Este pasaje demuestra que la cocina, la mesa y la comida no son elementos secundarios, sino escenarios donde la presencia de Dios se manifiesta, donde se reciben revelaciones, donde los corazones son transformados. A lo largo de la historia bíblica, grandes momentos espirituales han ocurrido en torno a los alimentos. El pacto de Dios con Abraham, acompañado de una comida bajo el árbol de Mamré, la Pascua, celebrada en Egipto antes de la liberación de Israel, la última cena donde Jesús instituyó el nuevo pacto. Todo esto confirma que lo que sucede en la cocina no es trivial, sino profundamente espiritual. El enemigo ha intentado contaminar lo que Dios diseñó como una fuente de vida y bendición. A través de la glotonería, la insatisfacción, la idolatría del placer, el descuido y la falta de administración, muchos han permitido que su cocina se convierta en un espacio de desorden y estancamiento en lugar de un lugar de provisión y gozo. La falta de discernimiento ha llevado a ignorar que algunos objetos, hábitos y actitudes pueden estar afectando la atmósfera espiritual del hogar, impidiendo que la plenitud de la bendición de Dios se manifieste. En Mateo 4:4, Jesús declaró que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto no significa que la comida no sea importante, sino que la verdadera satisfacción y provisión vienen del Señor. Cuando la cocina se rinde a Dios, cuando se ordena conforme a sus principios y se consagra como un espacio de bendición, el hogar entero experimenta una transformación. No es cuestión de seguir reglas rígidas, sino de alinear cada aspecto de la vida con la voluntad de Dios, asegurándose de que lo que está presente en ese lugar glorifique su nombre. La Escritura muestra que Dios es un Dios de detalles. En Éxodo 25, cuando ordenó la construcción del tabernáculo, dio instrucciones precisas sobre cada utensilio, cada material, cada medida. Esto demuestra que lo que se usa en la vida cotidiana tiene un propósito y no debe tomarse a la ligera. Si Dios fue tan específico en la manera en que debía ordenarse su santuario, ¿cuánto más espera que los hogares de sus hijos reflejen su gloria en cada rincón? El propósito de limpiar la cocina de elementos que no edifican no es simplemente seguir una tradición o adoptar una práctica externa, sino permitir que la presencia de Dios habite plenamente en ese espacio. En 2 Crónicas 29, cuando el rey Ezequías comenzó su reforma espiritual, lo primero que hizo fue ordenar a los sacerdotes que sacaran toda la impureza del templo. Solo cuando el lugar fue purificado, la gloria de Dios volvió a manifestarse. Este mismo principio se aplica en el hogar. Cuando se remueve lo que no glorifica a Dios,
Se abre la puerta para que su presencia llene el ambiente con paz y abundancia. La cocina es un espacio donde se enseña la obediencia. En 1 Reyes 17, la viuda de Sarepta tuvo que confiar en la palabra de Dios dada a través del profeta Elías. Su harina y su aceite no se multiplicaron hasta que decidió dar lo poco que tenía en obediencia. Esto revela que la cocina es un lugar donde la fe se pone a prueba, donde la dependencia de Dios se fortalece y donde la provisión sobrenatural puede manifestarse cuando se actúa en alineación con su voluntad. En Juan 21, después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en la orilla del mar y les preparó un desayuno. En este gesto se encuentra un poderoso mensaje. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, tomó el tiempo para cocinar para sus seguidores, mostrando que la comida es un acto de servicio, de amor, de comunión. Cuando la cocina se usa con este propósito, cuando se convierte en un lugar donde se expresa la bondad de Dios, se transforma en un reflejo del carácter de Cristo. En Salmo 128, 12 promete que el que teme al Señor comerá del fruto de su trabajo y será bienaventurado. Este pasaje muestra que el alimento no es solo una necesidad física, sino una recompensa para aquellos que viven conforme a los principios de Dios. Cuando la cocina está en orden, cuando se han eliminado los elementos que no edifican y se ha consagrado ese lugar a la gloria del Señor, la bendición se hace evidente en la provisión, en la paz y en la comunión que se experimenta en ese espacio. En el cielo, la Biblia describe que habrá un gran banquete, las bodas del Cordero, donde los redimidos se sentarán a la mesa con el Señor. Apocalipsis 19:9 declara: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La imagen de la comida como un símbolo de celebración y comunión se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, mostrando que Dios ha diseñado el acto de alimentarse no solo como una necesidad, sino como un recordatorio de su provisión, de su amor y de la esperanza de la eternidad. Lo que sucede en la cocina no es indiferente a Dios. Cada decisión, cada objeto, cada alimento refleja una actitud del corazón. La invitación no es solo a eliminar lo que no edifica, sino a transformar ese espacio en un lugar donde se manifieste la presencia de Dios, donde la provisión sea recibida con gratitud, donde la mayordomía sea ejercida con responsabilidad y donde cada comida sea un acto de adoración. La Escritura deja claro que cuando todo se alinea con su propósito, la bendición no se hace esperar. Dios es fiel para sostener, para proveer y para llenar de paz aquellos hogares que le rinden cada aspecto de su vida, incluyendo lo que sucede en su cocina.